Buenos días, mi nombre es Elder Sebastián Delgado Jerez del grado 10-3 y a continuación diré el contexto de la época de la literatura española en la generación del 98. Bueno, este contexto va de 1876 a 1900, en las que convivieron la vieja España imperial, otra que buscaba una estabilidad política y por último una que buscaba un ingreso al europeísmo y la modernidad democrática. Esta época se ve influenciada por la guerra hispano-estadounidense que en 1898 provoca la pérdida de las colonias de alta mar que poseía España, como lo fueron Puerto Rico, Cuba y Filipinas. Puerto Rico y Filipinas pasan a manos de Estados Unidos y Cuba se independiza. Además, los autores que crecieron en esta época se ven influenciados por preguntarse en la naturaleza de su país y hay quién debo ser y hay quién debería ser. Además, España sufre serios problemas sociales y comienzan a preocuparse por la herencia de España y su posición en el mundo. Además, buscan y proclaman un renacimiento en su cultura y su moral como país. Y los autores de esta obra se inspiran en la desilusión y la falta de esperanza para sacar a la luz sus obras. La literatura del realismo se ve anquilosada, eso quiere decir que se estanca a pesar de su estabilidad. Este ha sido todo el contexto de la época de la generación del 98. Mi nombre es Nicole Fernanda Cáceres Soracá, del grado 10-3. A continuación, las características de la generación del 98. En la generación del 98 se crearon nuevos géneros literarios, mientras que otros ya existentes fueron reformados. Por ejemplo, Unamuno introdujo la ficción narrativa con su Nivola unumaniana frente a la novela realista que imperaba en el siglo XIX. Los escritores de esta generación, incluso entre los ensayistas, tuvieron una fuerte perspectiva subjetiva y un marcado estilo personal, también una visión crítica y hasta una pesimista de la realidad española. La influencia del modernismo y de la crisis que atravesaba España luego de la guerra resultaron una situación insostenible, aunque de gran inspiración para los artistas, tanto escritores como pintores o músicos. Los artistas del movimiento tuvieron en común las siguientes características: el sentido patriótico, la creación de nuevas formas de expresión literaria, el uso del lenguaje sencillo y de fácil interpretación, la ideología política de izquierda, la preocupación por el sentido de la vida. Muchas gracias. Mi nombre es Ani Sofía Estés Hernández, soy del grado 10-3 y vengo a hablar de la generación del 98, específicamente sus obras y autores. Miguel Unamuno fue escritor y filósofo español. Cultivó gran variedad de géneros literarios como la novela, entre ellos La tía Tula, La niebla, Abel Sánchez, San Manuel Bueno. Arizón fue uno de los escritores que a comienzos del siglo XX luchó por el renacimiento de la literatura española. Él mismo bautizó este grupo con el nombre de la generación del 98, convirtiéndose en su máxima representación. Sus más influencias fueron La voluntad, La ruta Don Quijote, Castillas, Doña Inés y El político. Leopoldo Alves, apodado Clarín, fue escritor. Entre sus obras más destacadas de Clarín se pueden señalar cronológicamente las novelas cortas Pipa, Doña Berta, Cuervo, Superchería, Gallo de Sócrates y Doctor Sutiles. Antonio Machado Ruiz, un poeta español. Su poema más reconocido fue La noche cuando dormía. Ramiro Meastú fue ensayista, novelista y poeta. Sus obras más reconocidas fue Hacia otra y Defensa de la Hispanidad. Manuel Machado Ruiz fue un poeta y dramaturgo español, enmarcado en el modernismo. Algunos de los títulos más reconocidos de Machado fueron La aparición del alma, La fiesta nacional, El mal poema y Cante hondo. Voy a hablar del contexto histórico de la época de la generación del 27 de la literatura española. Bueno, en 1925 nace una serie de escritores, más que todo poetas, que a la postre son llamados la generación del 27. Estos poetas son influenciados por movimientos europeos como el surrealismo, el futurismo y el simbolismo. Además, no tienen un pensamiento revolucionario que se incline hacia un ámbito político-social, al contrario, se preocupan únicamente por sus obras. Además, estos poetas incluyen la metáfora y nuevas palabras para darle emociones intensas a sus poemas. La generación del 27 nace tras una serie de cambios políticos y sociales, lo cual genera que aparezcan nuevos jóvenes que no conectan con las corrientes y movimientos literarios del momento, lo cual genera que ellos mismos se reúnan en puntos estratégicos para desarrollar sus ideas
personalmente cada una. La Revolución del 27 tuvo 3 etapas. La primera, que fue de 1918 a 1927 con el fin de la Primera Guerra Mundial. La segunda etapa da con el inicio de la generación del 27 y el inicio de la Guerra Civil. Y en la tercera etapa damos con el fin de la Guerra Civil, donde se dan a conocer las consecuencias de la guerra. Características de la generación del 27. Esta generación apostó por una literatura renovada, la cual se basara en la literatura tradicional. Por ende, se fijaron en los autores del Siglo de Oro. Otra característica de esta generación es que los autores rompieron todo tipo de norma para poder hacer arte. Esto, en otras palabras, quiere decir que eran totalmente libres de hacer escritos. Durante esta generación hubo un movimiento muy renovador, el cual fue el ismo artístico, el cual hubieron muchos movimientos ideológicos como lo son el surrealismo, el impresionismo, el futurismo y el cubismo, que el objetivo de esta era dar a entender y concebir nuevos elementos y únicos. Otra generación que se destaca mucho es que los autores tenían una mentalidad progresista. Esto quiere decir que buscaban encontrar nuevas literaturas para darle un aire a las anteriores y renovar. Y otra característica de esta generación es que gracias al modernismo la poesía se fijaba en el arte, y cuando llegó el vanguardismo esto se basó más en el ser humano, fijando así, dándole más protagonismo al dolor y a los sentimientos. Bueno, a mí me tocaba la parte de autores y obras en la generación 27. Gerardo Diego Céndola, sus obras fueron El romancero de la novia en 1920, Manuel de Espumas en 1924, Ángeles de Compostela en 1940. Tenemos a Pedro Salinas. Él fue más conocido por su poesía y sus obras fueron La carta del viaje, la poesía de Rubén Darío, El defensor, Largo lamento y El contemplador. Tenemos a Federico García. Sus obras fueron Poema de canto hondo, El romancero gitano, Poeta en Nueva York y La zapatería prodigiosa. También tenemos a Luis Endula. Sus poemas hablan más o menos del prodigio y cómo dominar las decisiones amorosas. Tenemos a Rafael Alberti. Podemos encontrar elementos surrealistas acompañados siempre de su política y su socialidad. Y pues ya, por eso esto sería todo.